Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo que se emite por Canal 16 de 5 días a través de Personal Flow y Tigo, y también en la señal de YouTube de 5 días en vivo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión y que comprende finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y todo lo que tenga que ver con el ámbito de las finanzas. Estamos, como siempre, nos acompaña Gustavo Pícola, que está en Asunción. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, acá iniciando un nuevo programa y la semana, las dos cosas a la vez. Un día, ahora se nubló acá en Asunción, ¿eh? Estaba lindo, pero ahora tenemos, está medio como negrito, por lo menos por donde estoy yo. Así que acá estamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hoy tenemos un invitado especial, Guillermo Nicolás Ereque, presidente de Shipyard, astillero de la Barca del Pescador. Es profesional en administración de empresas y contabilidad por la Universidad Católica de Asunción y también tiene un máster en administración de empresas de INCAE y Harvard. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes amigos, buenas tardes a la audiencia. Pues un gusto compartir este espacio con ustedes y a las órdenes. Muchas gracias, Guillermo. Nosotros en nuestro programa siempre tratamos de ver dos aspectos que tienen que ver con las competencias duras que le llamamos, que tiene que ver con la gestión y dirección de empresas, y también con las competencias blandas, que son las competencias personales para el logro de los objetivos. Hoy nos toca un tema muy interesante, que es el desarrollo del transporte fluvial, y siempre nos centramos en dos aspectos. Una, que es la opinión sobre la actualidad del sector, consultando al referente del mismo, y antes de conocer esa opinión, nos abocamos a saber sobre su experiencia, la experiencia como líder en su actividad, sus desafíos, logros, y temas a destacar en la vida directiva y profesional. Ese tema que abordará Gustavo. Bueno, Guillermo, un gusto conocerlo y me sumo al saludo de Horacio. Como decía recién Horacio, siempre abrimos conociendo más al líder antes de meternos en el tema. Y nos gustaría que brevemente nos diga si yo fuese empleado de Guillermo, ¿qué cosa destacaría de Guillermo de su carrera o de su liderazgo? Bueno, yo creo que lo que se puede remarcar, digamos, es la osadía, el arrojo, el estar dispuesto a lanzarse a desafíos que no están del todo claros muchas veces y que tienen mucho de olfato. Esa es la característica principal, es lo que me ha gustado hacer siempre. Buenísimo. Muy bien, Guillermo. Es importante, como decimos, conocer un poco al líder y también todo lo que tiene que ver su experiencia, todas sus vivencias como referente del sector. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la navegación fluvial en Paraguay, y básicamente Paraguay es líder en América Latina en navegación fluvial. Esto, según lo que hemos visto, es a partir de la masiva exportación de soja, y también viene de hace unos años con el Tratado de la Hidrovía de Paraguay-Paraná en 1992, que dio vía libre a la navegación. Paraguay hoy ocupa un lugar destacado a nivel mundial como productor y exportador de soja. A su vez, la flota comprende más de 50 empresas entre nacionales e internacionales. Por eso, Guillermo, quisiéramos saber cómo se encuentra actualmente el sector, cómo venía evolucionando antes del COVID y con qué nos estamos encontrando, cuál es la realidad hoy por hoy, teniendo en cuenta también que veníamos con una problemática de la bajante histórica del río Paraná. Por eso nos gustaría escucharte sobre esos aspectos, cómo se viene desarrollando la actividad. Ok, bueno, empecemos por el final entonces. Este año 2020, en lo que es la exportación paraguaya, vamos a alcanzar números importantes en soja, maíz, un poco de trigo, pero
hemos sido, digamos, afectados por el COVID en la ralentización de algunas gestiones, sobre todo a nivel embarque, desembarque, pero en lo que se refiere al transporte propiamente dicho, a la logística, en realidad nosotros tenemos nuestras propias crisis y nuestras propias bonanzas que no tienen mucho que ver a veces con la economía ni de la región ni del Paraguay, sino más que nada tienen que ver con algunos factores como lo que ya mencionaba, la situación del río, si el río está con buena cantidad de agua o no, como es lo que ocurre este año, que está con una sequía tremenda. También eso tiene que ver un poco con las lluvias en la región, para que la productividad de las tierras sea o no buena, y también con otros factores como el precio de los commodities, ¿verdad? Entonces, en esto último, que es el tema de los precios de commodities, el sector ha estado sufriendo bastante, pero ya desde el 2014, desde la crisis de los commodities, porque el precio de la soja bajó en forma importante en ese momento, pero otro actor fundamental en lo que es la logística de la región, que es el mineral de hierro, ese sí tuvo una caída tremenda en precios, que hizo que la logística a través de la hidrovía Paraguay-Paraná del mineral de hierro penalizara muy fuertemente el precio. Porque como no existe una infraestructura en lo que es la hidrovía que ayude a dar eficiencia al sistema, sino más bien estamos navegando en las mismas condiciones en que navegaban básicamente los conquistadores españoles que llegaron aquí a esta región. Entonces, por ese motivo, la producción de mineral de hierro de la región se vio bastante penalizada, y lo que en el 2014 estaba alcanzando unas 10 millones de toneladas de exportación, para el año 2015 cayó a 2 millones de toneladas, o sea, a un 20% de lo que se estaba ya exportando desde la región. A partir de ahí se vino recuperando muy lentamente el precio del acero, por ende del mineral, que es la materia prima fundamental, y lógicamente eso hizo que la exportación de mineral de hierro de la región se fuera recuperando muy lenta y paulatinamente. Hoy estamos en torno a más o menos 4.200.000 toneladas años de movimiento. Así que se imaginarán ustedes que durante todo este tiempo, de 2014 a 2020, que la economía de la región tuvo momentos duros y momentos buenos, sobre todo la economía de la parte de la producción primaria, estoy hablando, el impacto de la producción primaria en la economía. Tuvo ese tipo de situaciones de idas y venidas. No obstante eso, la logística fluvial de la región, donde Paraguay es el factor más importante, se vio bastante comprometida por esa situación. Entonces, el mineral de hierro que representaba en aquel momento casi el 40% de todo el movimiento de carga de la región por el río, casi desapareció, y bueno, eso penalizó fuertemente a lo que era todo el sistema. A partir de ahí tuvimos años buenos de soja, años medianamente buenos y otros malos, llegando de 2015 a 2020. Y volviendo al inicio de la pregunta, este año tenemos un año de muy buena producción en la región, y también esperamos que se concrete. Se están agregando cargas de Bolivia y de Brasil para exportación de soja principalmente en este momento, que ayuda bastante a que el sector no sufra tanto. No obstante eso, hay una parte interesante de la flota fluvial paraguaya y regional que todavía está amarrada y no tiene condiciones de salir a navegar en forma permanente. Ese es un poco el escenario que vivimos en este momento. Si tendríamos que decir, Guillermo, el porcentual que ha bajado el tema de transporte fluvial por estos días, ¿de cuánto estaríamos hablando? Bueno, si tomáramos un periodo anual, digamos, este año cerraremos con una ocupación de más o menos el 60-65% de la capacidad de transporte de la flota. Hay momentos como hoy, por ejemplo, por lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, en que
La falta de agua en el río, la falta de calado disponible para la carga hizo que haya muchas más embarcaciones navegando. Podemos hablar de casi un 80% de la flota estaba navegando y todavía ocurre hoy. Pero esto se va a acabar a fines de junio, mediados de julio, tal vez fines de julio, y luego empieza a declinar fuertemente el movimiento y a partir de ese momento entonces los promedios de utilización de la flota se descienden a un 60-65%. También hemos visto que, bueno, tengo entendido que la cantidad de barcazas es alrededor de 3.000 barcazas, si se puede estimar, de la flota. No sé si esas cifras estarán actualizadas. Y también que la industria naviera paraguaya representa un poco más del 2% del Producto Interno Bruto. Eso, digamos, ¿cómo va evolucionando? ¿Su participación está en crecimiento? A raíz de toda esta problemática que un poco es, bueno, son factores externos, el tema navegabilidad por un lado, el tema pandemia por el otro, ¿qué medidas están tomando para mitigar el impacto en la pandemia en cuanto a niveles de rentabilidad? Si hay medidas que se pueden ir abordando. Bueno, la flota de barcazas de Paraguay está, sí, en torno a más o menos unas 3.300 barcazas y en torno a unos 280 remolcadores que son los que mueven esas barcazas. Esa es básicamente la flota actual. En cuanto a la industria naval vinculada con esto, la industria naval es una industria subsidiaria de la logística fluvial. Cuando la logística fluvial tiene mucha actividad, la industria naval tiene bastante trabajo, ¿verdad? Como justamente esa situación que comentaba antes, que parte importante de la flota permanece amarrada, digamos, entonces eso impacta también en lo que es la industria naval. Y al producirse una caída tan importante en la necesidad logística de las exportaciones regionales de 2014 en adelante, justamente muchos contratos o muchos procesos de inversión en nueva flota se han visto parados, se han visto cortados, ¿verdad? El crecimiento en construcción ha sido vegetativo, digamos. Los astilleros han buscado la manera de no tener que cerrar plantas, no tener que despedir personal, porque el personal de astilleros es un personal de muy alto costo de formación. Y no es así nomás que se puede, digamos, rearmar un astillero si aparecieran contratos. Por ende, los astilleros en general han tratado de mantener, por lo menos en lo básico, el personal que tenían. No es así igual en lo que es el tema de reparaciones, que si bien se vio bastante impactado también por este tema de que se amarró parte importante de la flota en vez de repararla, los armadores lo que optaron era en usar las embarcaciones que estaban en perfecto estado y las que tenían algún problema de amarrarlas y demorar o posponer los trabajos de reparación o mantenimiento que pudieran requerir, ¿verdad? Entonces, también eso afectó, pero no en forma tan importante como la caída en el tema de las construcciones. Entonces, siendo, como decía, una industria subsidiaria de la logística fluvial, también hemos tenido nuestros problemas. No obstante eso, siempre hay proyectos. La industria naval paraguaya ha alcanzado un nivel de calidad y un nivel de eficiencia en su trabajo que hace que algunos clientes internacionales estén mirando hacia nosotros, sobre todo regionales, porque una embarcación que se pueda fabricar en Paraguay y llevarla a través del río a algún sitio, no puede ser una embarcación marítima, porque las embarcaciones marítimas calan, aún estando vacías en lastre, muchísimo más que lo que el río permite navegar. Pero sí, construcciones para la región. En este momento está en proceso, por ejemplo, la construcción de barcazas para una empresa argentina que tiene un contrato firmado con YPF y que tiene que ponerlo en operación a inicios de 2021. Se están construyendo aquí en Paraguay, en los astilleros paraguayos, por básicamente dos motivos. El primero es la seguridad que los astilleros paraguayos han otorgado a este cliente argentino de que tendría las embarcaciones en plazo, porque también a eso está obligado ese cliente para iniciar su servicio a YPF en la fecha comprometida, digamos. Y segundo, los empresarios paraguayos en muchos aspectos se han puesto en la industria naval los pantalones largos y han
conseguido un sistema de financiamiento innovador para esta operación, cosa que en la Argentina no existía ni existe aún hoy. Por ende, ambas cosas facilitaron que la construcción quedara en Paraguay, a pesar de que podía haberse hecho en China en su momento, ¿verdad? También el tema del COVID ha puesto un poco barreras para mirar más hacia China como un gran proveedor que ha sido tradicionalmente para este tipo de cosas. Aparte de eso, hay otros proyectos en los cuales los empresarios paraguayos estamos trabajando para construcción naval que, bueno, ojalá pronto podamos comentar un poco más sobre ellos. Guillermo, con respecto a eso que decías, yo recuerdo haber leído alguna información en la cual se hablaba, bueno, mayormente es transporte de carga, digamos, prácticamente transporte de carga, pero se hablaba de algunos proyectos que tienen que ver con transporte de personas. Hay, digamos, en vista algunos de esos proyectos debido a que podría ser un factor interesante en el tema de integración por gente que trabaja en distintos sectores y para comunicar, ¿no? Sí, correcto. Lastimosamente, lo que es el Gran Asunción ha crecido en muchos aspectos de espaldas al río, a pesar de que el río la abraza a toda esta región, pero ha crecido durante muchos años de espaldas al río, cosa que se revirtió en los últimos tiempos. Entonces, eso ha permitido no solamente generar espacios de frente al río, como la costanera de Asunción y otras cosas que se han estado haciendo, pero también mirar un poco hacia el río como una alternativa de transporte de pasajeros, pero en un nivel distinto al que hoy estamos acostumbrados a ver. Hoy por hoy existe transporte transversal, digamos, entre ciudades argentinas o ciudades paraguayas mismo y la zona del Gran Asunción, pero son transportes bastante precarios. Entonces, hay un grupo empresarial que ha estado proponiendo al gobierno desarrollar un sistema de transporte fluvial para lo que es el Gran Asunción al norte y al sur de Asunción. Y eso ha sido discutido en una audiencia pública hace algo así como 15 días, y entiendo que recibió una nota muy alta por parte de todos los actores que participaron de esta audiencia pública, que era gente tanto del sector público como privado, armadores, o sea, transportistas del río, incluso empresarios de otros sectores que participaron, y hasta sindicatos y funcionarios públicos han calificado con una altísima nota este proyecto, así que el gobierno está trabajando fuertemente en preparar pliegos de licitación para hacer una concesión en ese sentido. Yo creo que en un par de años podemos tener un sistema de transporte fluvial de pasajeros de alto nivel, algo parecido a lo que es el buquebús, cruzando de Buenos Aires a Montevideo, en dimensiones distintas, porque los tramos que se naveguen serán de 30, 40 minutos en lo máximo, ¿verdad? Y es un transporte pensado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de aquí como un transporte alternativo al transporte terrestre, en el cual no se van a incluir los medios de transporte como parte de la carga, digamos. Las personas vendrán sentadas en un asiento, desembarcarán en Asunción y allí tomarán un sistema terrestre que los distribuya en la ciudad. Esa es la idea, pero ni bicicletas, ni motos, ni automóviles, que es lastimosamente lo que llena las calles y las avenidas del Gran Asunción y complica tanto lo del tráfico. Esa es un poco la idea y vemos muy auspicioso eso. Nosotros hemos participado haciendo algunas recomendaciones y dando algunas ideas al Ministerio de Transporte en ese sentido, y creemos que están llevando este proceso en forma muy positiva. Por lo tanto, esperamos a corto plazo tener un sistema funcional. Bueno, Guillermo, yo creo que es como para celebrar el tema de que haya proyectos que tengan que ver con integración, que tengan que ver con desarrollo económico y social, porque nosotros también nos fijamos mucho en el tema de las empresas con la triple cuenta de resultados, es decir, aspecto económico que debe estar, pero también el aspecto social y ambiental, como vos también haces en cierta medida referencia. Y es bueno impulsar todos esos proyectos y difundirlos en cierta medida, porque es la forma en que se van a ir consolidando y que de proyecto termine una realidad. Absolutamente, absolutamente. No, en ese sentido,
aquí en Paraguay se vive un ambiente muy colaborativo entre la fuerza laboral y el sector empresarial. La conflictividad es prácticamente inexistente, así que es fácil trabajar con la gente. Y da gusto a un empresario, como en mi caso, da gusto cuidar a tu gente porque recibís en contrapartida una lealtad y un apoyo por parte de la fuerza laboral. Eso ayuda y facilita mucho el trabajo aquí en Paraguay. Si bien hay algunas dificultades, no de conflictos, sino dificultades, por ejemplo, en el tema de los astilleros. Los astilleros han tenido que formar ellos, cada uno directamente, nuestro astillero, lo ha hecho al personal que va a trabajar en el astillero, porque no existe una escuela, no existía, ahora está funcionando algo dentro del Servicio Nacional de Promoción Profesional para ayudar a formar soldadores. Cuando nosotros empezamos hace 11 años nuestro proyecto de astillero, no existía eso y tuvimos que formarlos nosotros mismos. Y eso es una dificultad, digamos, porque tiene un proceso, ¿verdad?, el formar. Sobre todo, como decía antes, la calificación de soldadores que tienen que trabajar bajo las reglas de las sociedades de clasificación, que son como el ISO, pero aplicado a construcción naval y a transporte, digamos, por agua, tiene unos estándares altísimos que no son fáciles de alcanzar. Entonces, formar gente que tenga ese nivel es una cuestión que lleva tiempo, pero también tiene su costo. Ese tipo de dificultades podríamos mencionar como parte del ambiente en el que tenemos que trabajar aquí en Paraguay, pero en contrapartida de eso, tenemos una excelente relación con el personal. El personal es muy formable, es muy capacitable, aprende rápido. Yo sé que en la Argentina existe el conocimiento de que, por ejemplo, los albañiles paraguayos que trabajan en construcción en Buenos Aires son muy apreciados porque son gente que le gusta, aprende rápido y es muy eficiente en su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esa característica. Y cuando uno trata bien a la gente, cuando la dignidad del trabajador es una cuestión básica para el manejo de los recursos humanos en la empresa, el éxito está, yo creo que asegurado desde esa perspectiva. Por lo tanto, eso nos ha ayudado, junto con la simplicidad del sistema fiscal y con una serie de otros factores que Paraguay tiene, como el gran bono demográfico que tiene, nos ha ayudado a que los astilleros que hemos formado aquí en Paraguay sean astilleros eficientes, de alta calidad de producción y de precios muy competitivos, digamos, a pesar de estar metidos a 1.600 kilómetros del Río de la Plata, que es donde se recibe prácticamente el 90% de toda la materia prima que aplican los astilleros en la construcción. Claro, y también, Guillermo, hablando de personal, tengo entendido que la actividad emplea más de 5.000 personas en forma directa y creo que 16.000 en forma indirecta, con lo cual es importante y debe haber cierta rigidez, como vos decías en algún momento, de que hay que capacitarlos, formarlos, son especializados, debe haber cierta rigidez hay que mantener una estructura, digamos, en el tiempo, ¿no? No sé si eso se ha visto afectado, yo creo que como es una industria de largo plazo, digamos, ¿no? Con lo cual sí, debe haber cierta estabilidad en el personal. Así es. El astillero, digamos, la industria naval es considerada a nivel mundial una industria estratégica. Los países más desarrollados lo defienden, pero a capa y espada les ayudan cuando hay tiempos malos y todo. Nosotros acá nunca hemos pedido ayuda de nadie, ni del gobierno, ni de ningún sector, digamos, sino más bien que nos dejen trabajar. Y es lo que se ha logrado hacer en base a esa condición que ofrece el país. Yo creo que es excelente. Es fundamental eso que mencionas con respecto al sector, ¿no?, estratégico, y también, bueno, por ahí pasa el comercio exterior, digamos, pasa el 80% del comercio exterior, 80, 90% pasa por ahí. Es así, así es. El sistema logístico fluvial paraguayo transporta de la región, no solo de Paraguay, sino desde Brasil o Bolivia hasta el Río de la Plata, sea Uruguay o Argentina, o desde Paraguay hasta esos mismos puntos, transporta el 85, 87% de todo lo que se mueve, tanto de exportación de la región como importación hacia la región.
Sí. Gustavo, no sé si tenés alguna pregunta específica sobre el tema. No, hoy la realidad las preguntas que tenía ya las hiciste vos y por el tiempo que nos queda, a lo mejor sería bueno un resumen. Claro, eso es lo que nosotros pedimos, digamos, siempre generalmente en los últimos minutos, para que nos digas a manera de resumen sobre algo que quieras destacar justamente sobre esta actividad, lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria. Bueno, yo creo que aquí en Paraguay existe un gran potencial. Como muchos extranjeros, a pesar de que yo soy paraguayo, nacido aquí, mal criado aquí, pero como muchos extranjeros, yo prefiero ver a Paraguay desde la perspectiva del medio vaso lleno y no desde el medio vaso que falte, ¿verdad? Paraguay tiene muchísimo potencial para muchas cosas, para industrias de todo tipo. Nosotros, para mencionar nada más un aspecto, en lo que es el tema de astilleros, no tenemos déficit de energía eléctrica, que es otro factor fundamental, porque un astillero, una industria naval es materia prima, energía eléctrica y recurso humano, ¿verdad? La energía eléctrica y el recurso humano Paraguay lo tiene en abundancia y nosotros no hemos tenido problemas de provisión de la energía eléctrica aún en los momentos de mayor consumo de la región, digamos, no solamente de nuestro sector. Por un lado. Por otro lado, como decía, el bono demográfico que tenemos aquí en Paraguay y la ductilidad del recurso humano para adaptarse a las condiciones de trabajo son otro capital importante que tiene la región. Entonces, por eso yo veo como que Paraguay tiene un potencial enorme y los empresarios que vienen a instalarse aquí en Paraguay nunca tienen que bajar la cortina de su industria por razones propias del país. De repente lo que ocurre es que en algunos sectores, cuando ven que aquí la industria que se instaló, por ejemplo, la maquila que se hace aquí en Paraguay para el mercado de Brasil principalmente y el de Argentina u otros mercados también, cuando empezó a tener éxito la maquila, empresarios de Brasil empezaron a buscar la manera de trancar la exportación de maquila de Paraguay hacia Brasil, poniéndole 1000 trabas. Y aún así, todas ellas todavía siguen funcionando aún en estas condiciones actuales del COVID, digamos. Entonces, por eso digo, creo que el potencial de Paraguay en eso es muy importante, y no solamente en el tema de la industria naval, sino en todo tipo de industria. Y el arrojo que tiene el empresario paraguayo industrial en hacer cosas ha hecho que, unido a la importación de tecnología y el joint venture con otros empresarios de otros sectores, otros países, se haya logrado empezar a desarrollar una industria en general más importante que lo que hemos tenido en la década anterior. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y muchísimas gracias por esos conceptos que ponen a la industria, creo que en primer nivel y primera prioridad, ¿no? De darle ese empuje que tiene que ver con el desarrollo y el desarrollo económico y social. Así que te agradecemos mucho, Guillermo, por tu participación. Creo que va a ser muy valorado por la audiencia porque es hablar de los temas que importan y de los temas que importan hacia el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias, Guillermo, y esperamos contar en otra oportunidad contigo. Gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia por la paciencia de escucharme. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias, Gustavo. Gracias a vos, Horacio, decía bien. Nos vemos el próximo, hoy estamos, el lunes, es el próximo miércoles, a las 13 horas, por el canal 16 de 5 días. Muchas gracias.